¿Te has dado cuenta de que ciertos hábitos parecen tan normales que ya ni los cuestionamos? Pero ¿qué pasaría si lo que llamas tu forma de ser es precisamente lo que entristece al Espíritu Santo? A menudo, el corazón se acostumbra a pequeñas rebeldías disfrazadas de una personalidad fuerte, y ahí radica el peligro. Proverbios 4:23 ya nos advierte que cuidemos nuestro corazón por encima de todo, porque de él mana la vida o la ruina. Y en esta historia comienza el despertar de alguien que creía que solo estaba defendiendo sus opiniones, cuando en realidad, sin darse cuenta, estaba abriendo silenciosamente la puerta a actitudes que lo alejaban de Dios. Antes de continuar, permítanme hacerles una pregunta. Si ese hábito que siempre has llamado carácter fuerte, en realidad te está alejando de Dios, ¿estás dispuesto a cambiar hoy? Este mensaje te resulta relevante, suscríbete al canal ahora, porque aquí encontrarás palabras, guía y advertencias que fortalecerán tu vida espiritual cada día. Quédate con nosotros y camina con nosotros por el sendero angosto. Con el tiempo, el personaje empezó a comprender que ciertas respuestas cortantes, ciertos pensamientos cultivados en secreto y actitudes mezquinas alimentadas en silencio no eran tan inofensivas después de todo. Jesús ya había hablado de los caminos anchos y engañosos en Mateo 7, 13, 14, y ahora esas palabras resonaban en su interior como una advertencia urgente. Cada reacción impulsiva parecía tener un peso espiritual, como si el Espíritu Santo le mostrara, con amor pero con firmeza, que ese comportamiento no era fortaleza, era desobediencia. Juan 16:8 habla del Espíritu que convence de pecado, y esta convicción empezó a crecer como una luz que revela lo que antes estaba oculto en las sombras. Fue entonces cuando comprendió que los pecados más peligrosos no son los grandes escándalos, sino esos susurros del corazón que nadie ve. La crítica oculta, el resentimiento alimentado, el orgullo disfrazado de sinceridad. Gálatas 5:16, 17 le mostró que la carne y el espíritu luchan dentro de nosotros, y que la única manera de vencer era dejar de justificar sus hábitos y comenzar a permitir que Dios lo moldeara. Efesios 4:30 le impactó profundamente. Había contristado al Espíritu Santo al pensar que solo expresaba su carácter. Y en esta confrontación interna nació el arrepentimiento que cambia destinos, porque cuando Dios se revela, no es para condenar, es para transformar a quienes aceptan. Caminar por la senda estrecha que lleva a la vida. ¿Cuántas veces has dicho, así soy yo? Como si esa frase fuera un escudo que justificara cualquier comportamiento. Muchos llaman carácter fuerte a lo que en realidad es la incapacidad de admitir que hay algo malo en su interior. La persona explota con facilidad, responde con brusquedad, guarda rencor como quien colecciona medallas, e incluso dice con orgullo, nací así, mi temperamento es así. Pero cuando la luz de la palabra brilla, revela que algunas de estas reacciones no son fortaleza, son simplemente áreas a las que Dios nunca ha podido entrar de verdad. Es fácil confundir personalidad con rebeldía cuando el corazón está endurecido. Una persona cree que es genial ser brutalmente honesta, pero no se da cuenta de que su honestidad es falta de autocontrol. Llama a la irritación mal genio, cuando en realidad es orgullo. Dice que no se deja intimidar por los insultos, cuando lo que alberga es un espíritu dispuesto a la confrontación. Estas conductas parecen demasiado insignificantes para considerarlas pecado, pero Jesús nunca midió el pecado por su magnitud, sino por su raíz. Y la raíz, a menudo, es la desobediencia disfrazada de una identidad personal atractiva. Y lo más llamativo es cómo estos hábitos se manifiestan en la vida cotidiana sin que nadie se dé cuenta. Ese silencio gélido
cuando algo desagrada, la costumbre de replicar solo para ganar la discusión, la tendencia a guardar rencor y luego decir, no es nada. Cada pequeña acción forma una cadena espiritual que poco a poco obstaculiza la sensibilidad al Espíritu Santo. Es algo que se oculta bien, pero que corroe aún mejor. Y cuando el personaje de la historia empieza a comprenderlo, cae en la cuenta. Quizá el problema nunca fue el mundo. Quizá el problema fue la máscara que él mismo eligió usar. Cuando Dios habla, no suele gritar, pero el corazón casi siempre responde con demasiada fuerza. Existe una rebelión silenciosa y sutil, que no se manifiesta en pecados graves, sino en pequeñas resistencias que nadie ve. Es cuando una persona escucha la palabra, siente la presencia del Espíritu, pero en su interior dice, ahora no, no es para mí, no era para tanto. Es una rebelión educada, disfrazada de madurez, pero que ante Dios revela un corazón que no quiere ser moldeado. Es lo suficientemente sutil como para parecer normal, pero lo suficientemente fuerte como para extinguir lentamente la sensibilidad espiritual. Esta rebeldía se manifiesta cuando alguien da un consejo y la persona lo rechaza de inmediato. Ya lo sé, no necesito oír esto, nadie me dice qué hacer. El corazón se endurece como si se defendiera, cuando en realidad rechaza la corrección que podría salvarlo de una caída mayor. Es el mismo endurecimiento contra el que advierte Hebreos, el mismo que hace que alguien oiga la voz de Dios y aún así prefiera seguir su propio camino. Las pequeñas y repetidas negativas se convierten en grandes muros que el Espíritu Santo intenta derribar con paciencia, pero que la persona insiste en reforzar con argumentos y justificaciones. Y entonces aparecen actitudes comunes pero peligrosas. Ignorar los consejos dados con amor, rechazar una palabra que revela un error, alejarse de quienes dicen la verdad o incluso sonreír por fuera mientras por dentro crece la resistencia. Son decisiones sencillas que muestran un corazón que anhela a Dios, hasta que Él empieza a confrontar algo que duele. Y es en este punto de la historia cuando el personaje se da cuenta. La rebeldía no radicaba en las grandes decisiones, sino en los pequeños no que se decía a sí mismo cada vez que Dios intentaba corregir, alinear y transformar. Es en este punto donde el Espíritu Santo más lucha y donde más necesitamos aprender a ceder. Los hábitos más peligrosos casi nunca aparecen de repente. Se infiltran sigilosamente como si fueran inofensivos. Es esa crítica leve, ese chisme inofensivo, la impaciencia que justificamos como solo cansancio. La costumbre de decir lo primero que se nos viene a la cabeza sin pensar si molesta a alguien. Pequeñas cosas que parecen insignificantes, pero que poco crean heridas en el corazón. Y Dios, que ve más allá de las apariencias, ve cada detalle, porque como dice 1 Samuel 16:7, Él mira el corazón, no las excusas que inventamos para sentirnos mejor. Estos hábitos se acumulan como polvo espiritual. No los erradican de inmediato, pero sí lo suficiente para bloquear gradualmente la comunión con Dios. Es la mirada crítica, la respuesta cortante, la manía de mantener certezas, incluso cuando el Espíritu Santo intenta mostrar otro camino. Proverbios 4:23 resuena una vez más. Sobre todo, guarda tu corazón, porque es ahí donde estas pequeñas desviaciones se convierten en grandes grietas. Y lo más doloroso es darse cuenta de que la mayoría no nacen de la malicia, sino de la falta de vigilancia. Y cuando el personaje de la historia empieza a comprender esto, algo en su interior se quiebra. Se da cuenta de que no era mal genio, sino falta de autocontrol. No era exceso de sinceridad, sino falta de amor. No era solo un comentario, sino un veneno sutil que enfermaba su alma. Con cada recuerdo
Juan 16:8 aparecía como un espejo, mostrando que el Espíritu Santo no convence para acusar, sino para restaurar. Y entre la emoción, la vergüenza y una conciencia despierta, comprende. El pequeño pecado que no se confiesa se convierte en un muro entre el hombre y Dios. Y este muro solo cae cuando el corazón decide ser sincero ante Él. Hay momentos en que el Espíritu Santo nos habla con tanta claridad que es imposible negarlo, pero lo intentamos. Es esa suave sensación, esa inquietud que llega antes de que las palabras salgan de nuestra boca, esa ligera presión en el pecho que nos dice: no hagas eso, no respondas así, no sigas por ese camino. La sensibilidad espiritual consiste en percibir estas advertencias, pero un corazón acostumbrado a la rebeldía aprende a ignorarlas. La persona lo siente, lo sabe, lo reconoce, pero elige seguir adelante. Y cada vez que finge no haber oído, su corazón pierde un poco de su capacidad para discernir la voz de Dios. Esta sordera espiritual no aparece de la noche a la mañana. Crece cuando las actitudes repetidas comienzan a formar una capa de resistencia. La persona escucha el sermón pero piensa: esto no es para mí. Lee un versículo que la desafía pero rápidamente pasa a otro. Se da cuenta de que estaba equivocada pero lo racionaliza todo para evitar tener que cambiar. Esto es precisamente de lo que advierte Hebreos 3 respecto al peligro de un corazón endurecido. El hábito rebelde se vuelve tan natural que la persona ya no distingue cuando el Espíritu Santo intenta protegerla de algo superior. Y, sin darse cuenta, comienza a vivir por impulsos, no por guía espiritual. Y aquí viene lo más triste. Cuanto más ignora el corazón, menos siente. La frialdad no llega como una tormenta, sino como una llovizna constante. La persona deja de inquietarse por lo que antes la entristecía. Deja de pedir perdón por pequeños errores. Ya no se estremece ante una verdad bíblica. Ya no responde al llamado de Dios. Y cuando el personaje de esta historia se da cuenta de esto, el impacto es profundo. Comprende que el problema no era que Dios hubiera dejado de hablar, sino que Él había dejado de escuchar. Y en esta confrontación interna nace la pregunta que cambia destinos. ¿Cómo me alejé tanto de la voz que una vez me guió tan de cerca? La rebeldía, aparentemente inofensiva, tiene un precio que nadie ve de inmediato, pero que pesa sobre el alma como una piedra clavada en el pecho. Cierra puertas que Dios intentó abrir, roba la paz que antes era natural y desgasta las relaciones que deberían ser fuente de sanación. El corazón empieza a sentir una creciente distancia, una especie de silencio espiritual que duele, pero que la persona no puede explicar. Las pequeñas decisiones tomadas automáticamente comienzan a crear un efecto dominó. Un error lleva a otro. Una respuesta equivocada genera otro dolor. Un hábito ignorado conduce a una nueva caída. Y todo esto forma una cadena de consecuencias que parecen coincidencias, pero son claras señales de un corazón alejado de Dios. La paz que antes era constante se ve reemplazada por la inquietud. La mente ya no descansa. El sueño se torna ligero. La persona intenta justificarlo diciendo que es el cansancio, la rutina, la presión, pero en el fondo hay un vacío que solo aparece cuando la comunión con Dios se ve comprometida. Y este impacto emocional comienza a afectar todo lo que la rodea. Las amistades se enfrían porque el corazón se endurece. Las conversaciones se vuelven tensas porque la sensibilidad disminuye. Incluso la oración parece pesada, como si hubiera una barrera invisible entre la persona y Dios mismo. El precio es silencioso, pero devastador. Y cuando el personaje de esta historia se da cuenta de este efecto dominó, el impacto es profundo.
Comprende que la rebeldía que creía insignificante había transformado su manera de reaccionar, de amar e incluso su visión del mundo. Comprende que la frialdad espiritual no surgió de repente, la fue construyendo. Ladrillo, cada vez que ignoraba una advertencia del espíritu o justificaba una mala conducta. Este momento trae consigo tensión, dolor y revelación. Comprender que la mayor pérdida no fue una oportunidad, una relación, ni una paz momentánea. La mayor pérdida fue la sensibilidad a la presencia de Dios, algo que ninguna excusa puede recuperar. Dios es amor, pero jamás ha sido cómplice de nuestras excusas. Esta es la verdad que casi nadie quiere oír. Él transforma, pero no negocia los principios, y esta transformación no ocurre mientras el corazón se empeña en justificar lo que el Espíritu Santo mismo ya ha llamado error. Dios no flexibiliza sus normas para adaptarlas a nuestra conducta. Nos llama a levantarnos, crecer, madurar y abandonar lo que no se alinea con nuestra verdadera naturaleza. Por eso Jesús, en Mateo 7, no dijo: sigan el camino que prefieran, sino que advirtió que hay un camino angosto, difícil, pero indispensable. El Señor no adapta el cielo a nuestros hábitos, adapta nuestros corazones a su voluntad. La palabra lo deja claro repetidamente. Romanos 12:2 habla de no conformarnos a este mundo, lo cual incluye no conformarnos a nuestros propios hábitos destructivos. Efesios 4:30 nos recuerda firmemente que podemos contristar al Espíritu Santo y no hay justificación humana que pueda cambiar esta realidad espiritual. Cuando el personaje de esta historia intenta discutir con Dios, se da cuenta de que el Señor no responde con acuerdo, sino con amorosa confrontación. No dice: entiendo tu camino, sino: sed santos como yo soy santo, llamándonos a apartarnos de la complacencia espiritual que tan a menudo usamos como excusa. Y esta verdad impacta como un terremoto interior. Dios no está obligado a aceptar nuestros hábitos solo porque nos hayamos acostumbrado a ellos. Somos nosotros quienes debemos cambiar. Somos nosotros quienes debemos renunciar. Somos nosotros quienes debemos alinear nuestros corazones. Y cuando esta realidad golpea con fuerza, nace la revelación transformadora. Dios no negocia los principios porque sabe que todo lo que intentamos justificar hoy es precisamente lo que puede destruir nuestro futuro mañana. No se endurece para castigar, es firme para salvar. Y ante esta autoridad, el ser comprende que la única respuesta posible es la rendición. Mucha gente alberga este hábito rebelde sin darse cuenta. Y la primera señal se encuentra en pequeñas reacciones cotidianas. Cuando alguien te llama para hablar de algo que hiciste, te cierras incluso antes de escuchar. Cuando la palabra toca un tema sensible, sientes esa incomodidad y cambias de tema mentalmente. Esta es una clara señal de alerta. La verdad solo duele cuando se topa con algo que necesita ser abordado. Y si la corrección te molesta más que el pecado en sí, algo dentro de ti ya ha comenzado a endurecerse. Otra señal se encuentra en cómo reaccionas a las inspiraciones del Espíritu Santo. Él te advierte, te exhorta, te susurra, pero reprimes ese sentimiento como quien barre el polvo bajo la alfombra. Si tu conciencia te alerta constantemente y sigues adelante como si nada ocurriera, es casi seguro que un hábito oculto ocupa espacio en tu corazón. Las relaciones rotas, por pequeñas acciones, irritaciones injustificadas y una paz que se desvanece gradualmente, también revelan que algo espiritual no está en su lugar. Y hay otra prueba sencilla, pero profunda. ¿Cuándo fue la última vez que reconociste un error sin que nadie te lo señalara? ¿Cuándo fue la última vez que el Espíritu Santo te hizo detenerte antes de hablar, antes de reaccionar, antes de insistir en tu propio camino? Esto ya casi no sucede si tu corazón no se avergüenza, si justificas lo que Dios desaprueba.
Entonces este hábito está ahí, creciendo silenciosamente. Identificarlo duele, te confronta y te sacude. Pero es precisamente en ese momento, cuando comienza la liberación, que Dios ha estado tratando de traer durante tanto tiempo. Superar este hábito comienza con algo sencillo, pero poderoso: reconocer su existencia. El arrepentimiento no es un sentimiento de culpa, sino un cambio de rumbo. Es mirar hacia adentro y decir: Señor, sé que esto no se alinea con la persona a la que me llamas a ser. 1 Juan 1:9 nos asegura que Dios perdona y limpia, pero solo sana lo que se le entrega. Cuando el personaje de esta historia decidió dejar de justificarse y empezar a confesar, la luz entró donde antes solo había resistencia. La rebeldía pierde su poder cuando el corazón elige ser sincero ante Dios. Luego viene la práctica diaria, la oración que abre espacio para que el Espíritu Santo hable antes de que la carne reaccione. No es una oración memorizada, sino una conversación sincera que dice: moldéame hoy, guíame hoy, cuídame hoy. La vigilancia es esencial porque Jesús ya advirtió que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. En cada situación del día, la persona aprende a detenerse, respirar y preguntarse: ¿esto honra a Dios o alimenta mi vieja naturaleza? Y esta disciplina espiritual debilita gradualmente cada justificación, cada impulso, cada hábito que antes parecía imposible de superar. Finalmente, está el cambio práctico, nuevas actitudes, respuestas diferentes, decisiones conscientes. Cuando el corazón se rinde, el Espíritu Santo comienza a restaurar la sensibilidad perdida. La paz regresa a los espacios donde antes solo había inquietud. Las relaciones sanan porque el orgullo pierde terreno. Y el carácter comprende que romper el ciclo de rebeldía no se trataba de fuerza, sino de dependencia. Dios nunca pidió perfección, pidió entrega. Y cuando la entrega es genuina, Él conduce a una transformación que el corazón por sí solo jamás podría lograr. Este es el momento en que todo converge en una sola decisión: seguir justificando lo que te separa de Dios, o finalmente elegir el camino que Él siempre ha intentado mostrarte. No se trata de miedo, sino de amor. La corrección duele, pero sana; confronta, pero salva. Hebreos 12 nos recuerda que Dios disciplina a quienes ama, y esta verdad se presenta como una profunda invitación para aquellos que están cansados de luchar solos contra sus propios demonios. El personaje de esta historia siente el peso y a la vez la ternura de este llamado. Se da cuenta de que aún hay tiempo, aún hay una dirección, aún hay un futuro que no tiene por qué estar definido por el pasado. Dios no señala el error para destruir, sino para reconstruir. Y esta revelación abre la puerta a una elección que transforma destinos. Llega un momento en que el corazón comprende que confiar únicamente en la propia fuerza solo prolonga el dolor. Es entonces cuando la persona, quebrantada y consciente, decide respirar hondo y decir: Señor, ya no puedo solo. Esta frase sencilla y sincera tiene el poder de derribar muros que años de justificaciones solo han acrecentado. La rebeldía que antes parecía parte de su identidad se revela ahora como una carga que Dios nunca les pidió llevar. El Espíritu Santo, que parecía distante, vuelve a hablar con dulzura, porque el corazón por fin se ha abierto. Y mientras caen las lágrimas, la gracia comienza a armonizar todo desde dentro, demostrando que el verdadero cambio no nace de la fuerza humana, sino de la entrega total. La decisión final es clara: o el personaje continúa en el ciclo que siempre lo ha alejado de Dios, o elige responder a la llamada que siempre ha intentado ignorar. Y por primera vez comprende que no hay fracaso definitivo para quienes deciden regresar. Dios sigue ahí, paciente, mirando no el error,
sino la posibilidad de transformación. Todavía hay perdón, todavía hay un camino angosto, todavía hay una nueva vida esperando a quienes deciden abandonar la rebeldía pasiva y abrazar la obediencia liberadora. Y a medida que su corazón se rinde, la historia cambia de tono. Porque todo cambia cuando alguien finalmente dice: Señor, hoy regreso, hoy elijo transformarme. Si este video te ha impactado y Dios te ha mostrado un hábito que necesitas cambiar, comenta abajo: elijo obedecer. Esto ayuda a otras personas y fortalece nuestra comunidad. Y no olvides darle a me gusta, compartir y suscribirte para recibir más mensajes como este.